hoy día estamos con una cosa muy entretenida que van a tener que explicarnos mucho Marcela y Soledad. Bienvenidas, Marcela, un gusto tenerte acá. Marcela Sandoval, directora nacional de Prodemu, y Soledad Candia Ramírez, directora de Personas de Prodemu. Así Bienvenidas. es. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Marcelita? Bien, estamos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Sí. Sí, la Marcela está. Tienes que hablarle directo a la. Okay. Si quieres lo mueves, lo puedes jugar con esto para que sea. Porque en el fondo son micrófonos unidireccionales. Hay otros que son como de todo, se escucha todo. Entonces, nosotros hemos tenido varios, hemos ido cambiando y nos quedamos con esto porque no sé por qué. Bueno, la explicación técnica del momento. Oye, el tema de hoy día, que es, nosotros estuvimos conversándolo en pauta, y entonces... la norma. La norma. Es una norma como si fuera... yo le decía a Hassan y al resto, es como una norma ISO. Tal cual. Ya. Tal cual. Y es la norma de implementación NCH, o sea, chilena, 3262, que entrega orientaciones y herramientas para la implementación del sistema de gestión de igualdad de género. Ya llegamos. Sistema de implementación de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Un poquito está en el tema, en la onda de la cosa laboral, ¿no? Conciliación. Sí, dele nomás. Sí, yo iría como 3 pasos atrás. A ver, pero usted buena idea. Usted es la dueña de Marcela, pero sí me encanta. Sí, no, para explicar un poco el contexto por de por qué asumimos este compromiso de llegar a la norma, y ahí Soledad puede explayarse también en el contenido de la norma. Ustedes saben que siempre cuando hay cambios de gobierno, las instituciones se ven de alguna manera afectadas, digamos, por la visión que hay respecto a cómo manejar o no los recursos humanos los trabajadores, en definitiva, y sus derechos laborales. Absolutamente. Y esto no es, digamos, no estoy contando ninguna novedad, esto ha pasado, pasa siempre con las administraciones. El punto es que tenemos que resguardar que esto no siga ocurriendo. Y nosotros nos encontramos con una institución que en el periodo anterior se habían despedido cerca de 360 personas, lo que es en una institución que tiene una planta hoy día de cerca de 500 personas de manera estable. Casi 40%. Exactamente, entonces, y con la imposibilidad de recuperar esos recursos humanos, porque evidentemente eso está asociado a presupuesto. Sí. Pero más allá de los números y la gente que se desvinculó... Te voy a interrumpir. No, es que Marcela, tú echas a 300 personas de una institución como esa, tú tienes una orientación detrás. Tú tienes algo. Obvio. Sea, tú no te interesa que esto se desarrolle, perdona, pero o sea, la administración anterior no le interesaba que Prodemu se desarrollara o buscara otra alianza o que tuviera más. Hay una interés de que esa institución crezca o no crezca, ¿no? Yo lo digo yo, no lo dice usted. Así claro, y la mayoría de las personas que fueron desvinculadas eran trabajadoras que eran de terreno, que trabajaban en regiones, provinciales, en fin. Fue la señora que habló de los privilegios, ¿no? De que va a tener que compartir los privilegios. Sí, lo digo algo así. Yo soy el responsable. Algo así. Bueno, y nosotros sí, efectivamente, también hemos hecho desvinculaciones muy pocas, cerca de 50 creo, pero ha tenido que ver con eliminar cargos, porque lo que se hizo en la administración anterior fue sobreburocratizar la planta directiva en desmedro de quienes trabajaban en terreno, cumplían funciones como de hay muchos profesionales. Hay muchas primas aquí hay que tener. Entonces eliminamos los cargos y eso evidentemente no se reemplaza. Entonces ahí hay un criterio igual de ir fortaleciendo ciertos estamentos de la institución. Y, por ejemplo, por eso hablaba de que esto es antes de la norma, nos comprometimos en una mesa con los sindicatos, tenemos 2 sindicatos de trabajadores y trabajadoras en Prodemu, hicimos una mesa de buenas prácticas laborales, donde primero escuchamos todo lo que nos tenían que decir respecto a malas prácticas, malos tratos, algunos casos, algunas demandas laborales, también problemas evidentemente con nivelación de sueldo, brechas que habían y también trabajadores y trabajadoras que estaban subcontratados. Y nosotros asumimos el compromiso primero con contratar a las auxiliares de servicio, de aseo, que estaban a honorario y algunas incluso trabajaban por hora, les pagaban por hora, que es el símbolo de la precarización, y nos parecía que había que dar una señal en ese sentido, y hoy día son todas parte, digamos, como trabajadoras de Prodemu.
y están contratadas. Lo mismo con lo que implementamos y que en este programa hemos contado varias veces respecto al concurso de directoras regionales. Ah, sí, me dijiste que había salido gente de adentro también. Sí, que son parte de estos compromisos de buenas prácticas y de hacer, digamos, reconocimiento de las trayectorias laborales. Entonces, eso es previo a los compromisos que asumimos con la norma y con otros sellos, y que lo hablamos siempre con Irina, de cómo damos a las fundaciones sellos que permitan hacer trascender más allá de las personas que dirijan la institución. En 4 años más viene otro gobierno, pero hay cuestiones que tienen que quedar a la base y que los trabajadores también tienen que ser capaces de defender, porque hacen que la institución sea más fuerte y finalmente no dependa de que llegue una administración u otra, sino que son cuestiones que se van instalando como en la estructura. Como política del Estado. Exactamente. Sí, en el caso de, por ejemplo, el concurso de las directoras regionales, hicimos una alianza con el Servicio Civil. Ajá. Para hacer el proceso desde la misma forma de la dirección, digamos, de la alta dirección. Entonces fue un proceso completamente objetivo, ¿no es cierto?, con una mesa técnica, con entrevistas de personas externas a nosotras, cosa de eliminar lo más posible los sesgos también, y ahí quedaron las personas que tenían una trayectoria y una mirada también de la institución, ¿no es cierto?, para apoyar estas buenas prácticas que estamos liderando con la directora. Ya, dentro de esas prácticas que tú mencionas, está entonces también la implementación de la norma del sistema de gestión de igualdad de género, de conciliación de la vida familiar y personal. Así es. Explícanos, sí. Soledad Candia. Bueno, la norma, como tú bien decías, es un sistema de gestión muy parecido a la ISO. De hecho, la estructura que se necesita es igual, o sea, los pasos, etcétera. Lo que viene a hacer la norma es justamente a dar esta estructura de procesos internos para asegurar que la igualdad se instale como una buena práctica medida, ¿no es cierto?, que se pueda hacer el seguimiento y que se pueda evidenciar. Pero además los controlan de afuera, ¿eh? Sí, por supuesto, está certificada por... Pues yo estuve en ISOs, ya. Claro, por el INN, exactamente. Organización Internacional de los Estándares, ¿cierto? Sí. Ya está como generando ciertas prácticas que son universales para las organizaciones y eso implica ciertos mínimos para... Bueno, para los productos incluso, ¿no? Una cuestión de calidad de productos. Si uno compra, no sé, un cargador, que ese cargador no va a explotar y va a lograr cargar el teléfono, y eso se aplica para normas laborales también. Así es. Este marco de buenas prácticas que está, ¿no es cierto?, en el paraguas de los ODS, ¿no es cierto?, del trabajo decente y la equidad de género. Son como los dos específicos que trabaja. Y bueno, ¿y qué es lo que norma en el fondo esta certificación? Es todo el ciclo de vida de las personas dentro de una organización, desde el reclutamiento y selección, que sea, por ejemplo, con currículum ciego, por ejemplo, y que hay... ¿Currículum ciego es sin foto o sin foto? Sin foto, pero con nombre, ¿no? Sí. Perdón, es que yo voy a apuntarte de lo básico, Soledad, porque así... Sí. El currículum ciego es sin foto. Sin foto. Si eres gordita, si eres chica, si eres alta, si eres bonita, todo da lo mismo. Eres tu capacidad, lo que estamos implementando también es que sea sin sexo. O sea, sin género en el fondo también. No tendría que estar los nombres. No. Exactamente, eso estamos trabajando con eso también, o sea, que nos fijemos solamente en lo técnico, en el perfil que estamos buscando para generar un cargo, pero también hay una discriminación positiva que estamos intencionando a través de la inclusión, que también estamos trabajando en el tema de la inclusión de... O sea, ¿tienen unos porcentajes de inclusión? Exacto, sí, además de los porcentajes de inclusión, no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino que todas las personas que estén o se identifiquen con alguna diversidad específica. Eso estamos intencionando también. Entonces, eso va más allá de la norma. Sí. Si te fijas, la norma es como tú decías, un sistema de gestión. Nosotros vamos más allá con las buenas prácticas y queremos incorporar todas las diversidades en la institución para ser coherente con la oferta programática que también se está desarrollando desde esa mirada. La norma se basa en 4 pilares, dice. Yo te lo voy a preguntar cada uno. Igualdad de género, equidad de género, conciliación de la vida familiar, laboral y personal y corresponsabilidad. Vamos explicando uno por uno, ¿te parece? Ok. ¿No, Marcela? Igualdad de género, ya. Bueno, lo que pasa es que es una institución que nos parecería como obvio que
que digamos la relación entre, digamos, en términos numéricos, hay más trabajadores y trabajadores por el tema, pero no es un tema... Es que yo aprendí, Hassan me enseñó el piso y el cielo, yo lo aprendí. Sí, pero no es un tema cuantitativo. Acá no tiene que ver con que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores sean mujeres, sino que cómo efectivamente hacemos que quienes cumplan determinadas labores hoy día tengan posibilidades de avanzar en su carrera laboral y no tengan barreras que son en el fondo barreras estructurales en el mundo del trabajo. Entonces tenemos que nosotros ir despejando, ayudando desde la institución a despejarla para que efectivamente eso ocurra. Entonces, en realidad, esos 4 componentes están relacionados, porque si tú no apuntas a la conciliación laboral, no permites que la igualdad de género sea efectiva. Porque cómo las mujeres van a conciliar su vida familiar, digamos, el ámbito privado y el trabajo. Entonces, para eso hay cuestiones que son complementarias. Y nosotros estamos trabajando en el sello 40 horas, que estamos esperando que nos llamen para que nos digan si tienen el sello. Pero ya hemos cumplido con todos los procesos, entregamos todo, que es el sello que ha impulsado el gobierno respecto a las 40 horas. Básico, Marcela, Soledad. ¿Qué diferencia hay entre igualdad de género y equidad de género? Porque la gente también tiene derecho a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, como tú decías, primero la igualdad de género, desde la norma somos distintas personas con iguales derechos. Eso. Sí. Básicamente. Yeah. Igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva. Y en la equidad es en el fondo hacer una misma cancha para todas las personas. O sea, identificar las brechas, las barreras y gestionar esas barreras y más allá entonces que solamente la igualdad. Resultados y oportunidades. Entonces, como hacerse cargo. Nosotros cuando hablamos de buenas prácticas, no decimos que, bueno, queremos ser referentes de buenas prácticas, ese es nuestro objetivo, sobre todo de mi área. Sí, claro, sí, bien desafiante porque, bueno, para eso estamos con una directora como Marcela, o sea, esa es la idea. Porque, claro, la mayoría de las organizaciones parten de una cosa que nosotros ya tenemos ganada, que es la sensibilización y el compromiso de la dirección en el fondo con estas temáticas. La mayoría de las organizaciones todavía no saben de esto o confunden muchas de estas temáticas. Entonces nosotros partimos en Prodemu, que efectivamente tenemos una mayoría de mujeres, tenemos mujeres y todas las trabajadoras y trabajadores que están sensibilizados con este tema, que trabajan para estas cosas. O sea, hemos tenido muchas sentadas ahí hablando del mismo tema. Entonces, por eso partimos como con una ventaja comparativa en ese sentido. Solamente tenemos que hacer actualizaciones desde la capacitación. Pero, como decíamos, esto se gestiona. Entonces, más allá de lo que nosotros pensamos que tenemos, de lo que hacemos efectivamente, tenemos que medirlo, estandarizarlo, gestionarlo, como te decía, de todo el ciclo de vida. Porque además eso le da continuidad dependiendo de sin importando el gobierno que esté. Y tú puedes, en el fondo, dejar instalado una forma de trabajar desde la cultura, ¿no es cierto?, organizacional, para internamente que tenga una coherencia con lo que hacemos hacia el exterior. De hecho, la norma parte, por ejemplo, con un femicidio en una bodega del laboratorio Vago. Así parte la norma. Entonces, esta norma, en Chile sobre todo, trabaja o incorpora esta mirada de cómo una organización puede hacerse cargo, no de recuperar todo ese proceso, sino que acompañar, por ejemplo, a una persona que está viviendo una situación de violencia intrafamiliar o que conoce de alguna trabajadora o trabajador que está en esta instancia. Entonces nosotros tenemos que trabajar políticas internas que acompañen a las personas en todos estos procesos. Hay algunas cosas que son más visibles, no sé, nivelación de los sueldos, sí, que es mucho más claro. O sea, si Juanita gana A, Pedrito gana B, es casi, eso ya es, pero hay otras que son mucho más sensibles, mucho más hay que darse cuenta, hay que ir más allá. Sutiles. La corresponsabilidad, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? O sea, bueno, vamos a entrar a la casa de las trabajadoras. Bueno, un poco claro, dentro del diagnóstico, sí, en el diagnóstico nosotros nos vamos a dar cuenta, efectivamente, por ejemplo, las ISTAS 21, que también estamos trabajando en paralelo, que son otra norma. Pero se cruzan en estas temáticas, por ejemplo, la doble presencia. Entonces ahí mide específicamente cuántas horas dedican las mujeres al cuidado de la vida o del hogar versus los varones, en este caso. Entonces,
Y bueno, y hay una radiografía del hombre cero de la Universidad de Chile que dice que el hombre dedicó 0 horas en pandemia. Bueno, ahí tenemos harto que trabajar. Como decíamos, dentro de la organización la gente tiene una mirada con esta perspectiva mucho más allá que otras organizaciones, por lo tanto tenemos esa ventaja, pero siempre hay que ir nivelando y para eso estamos trabajando políticas, por ejemplo, del teletrabajo, para poder conciliar la vida laboral, familiar y personal. Estamos con otras cosas, por ejemplo, el sello 40 horas que hablaba nuestra directora, y otras instancias que vamos a trabajar en la mesa de buenas prácticas con los sindicatos. También hay que decir que esto requiere desde un liderazgo colaborativo, adaptativo, justamente para ir modificando toda esta cultura y las necesidades que tienen las personas de una organización. Entonces, esto va por varias dimensiones para poder instalar esta nueva cultura. Es en el fondo un cambio cultural, organización. ¿Tú quieres preguntar algo o sigo yo? Porque yo también tengo más preguntas. Pero no te he dejado hablar, entonces me siento mal. No hay ningún problema. Sí, sin embargo, tenemos comentarios de nuestra comunidad y más allá de que quiero hablar yo, también tenemos que dejar el espacio para nuestra querida audiencia. Julia Lohan en Facebook dice: viví muy de cerca ese desmantelamiento de Prodemo en Concepción y Arauco. Obvio que al gobierno de Piñera no le gustaba los que estaban trabajando en terreno con mujeres campesinas, mapuche, sostenedoras de sus hogares, etc. Entonces yo quería preguntar, porque mencionaste al comienzo, Marcela, que claro, había masivas desvinculaciones durante el gobierno anterior y ustedes habían ustedes habían desvinculado a 50 personas de las cargas directivas, que es una cosa de aumentar la eficiencia administrativa, pero no han logrado reincorporar a personas desde los equipos en terreno. ¿Es un proyecto que queda pendiente dependiendo del presupuesto? Sí, depende harto de presupuesto, pero también de la gestión propia de Prodemo. Yo creo que esa es una... A ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que una debilidad en la historia de las fundaciones en general, y que yo he ido revisando, en que generalmente, como somos fundaciones privadas sin fines de lucro, pero financiadas en su mayoría por glosas del Estado, por glosas presupuestarias del Estado, se hace poca gestión propia, digamos, de innovación y recaudación de recursos, de presentación de proyectos y todo. Hay poca innovación en aquello. Entonces yo creo que uno de los desafíos hoy día tiene que ver con eso, con las alianzas público-privadas, con los convenios que Daniel ya como que me hace broma con eso, pero que tiene a la base justamente esto, de cómo hacemos para atraer más recursos, cómo hacemos para que una fundación que tiene 32 años también pase a la palestra con temas que hoy día tienen mucho que decir. Por ejemplo, lo que hablamos en el capítulo pasado de innovación en cuanto al desarrollo sostenible en materia de agricultura, mundo rural, agricultura familiar campesina. Necesitamos ahí focalizar recursos, postular proyectos y fortalecer un programa que es muy exitoso, que es financiado por el Estado, que es el programa de Mujeres Rurales con INDAP. Pero necesitamos, por otro lado, agenciar recursos que nos permitan fortalecer ese programa, dar más insumos para las trabajadoras y si faltan trabajadoras en eso también para poder fortalecer los equipos. Entonces, hemos ido, contestando a Hassan, sí, recuperando algunas provincias de manera prioritaria que estaban con poca gente. De a poco hemos ido recuperando gestoras, que son las quienes hacen los talleres, y hoy día estamos como en un desafío también de ver cómo apuntalamos a los equipos regionales con más profesionales de apoyo. Ese es un desafío para el 2023. Sí, porque leí, ayer nos contaste que eran re pocas las profesionales de apoyo. Es una por región prácticamente, y la idea nuestra es que los equipos estén mucho más acompañados, porque necesitamos no que tengamos una planta como burocrática tan, digamos, directiva tan grande, sino más bien como equipos en terreno o regionales más fortalecidos. Y ese ha sido nuestro norte. O sea, muchas de las que son hoy día directoras regionales, fueron profesionales de apoyo, gestoras o coordinadoras campesinas. Entonces, claro, esos cargos ahora hay alguien que los ha ido reemplazando, claro, evidentemente, porque hay que poblar esos cargos. Pero la mirada va hacia allá, la mirada no va a hacer crecer Prodemo en términos exponenciales, sino a fortalecer los equipos, con N criterio también de eficiencia, porque
hay cuestiones que tenemos que mirar y que hay prácticas que evidentemente se afianzan en las fundaciones, que tienen que ver con los arriendos, que a veces hay gastos que son excesivos, y para eso estamos haciendo auditoría financiera, y yo creo que este primer año ha sido como de meternos bien a fondo y decir, ¿cómo limpiamos esto? ¿Dónde detectamos efectivamente esos nudos críticos que nos permiten ir dando soluciones para cuestiones que son mucho más de fondo, como ir apuntando a demandas de los trabajadores y trabajadoras en materias que tienen que ver con sus derechos laborales, con nivelación de sueldo, con brechas que no habían perfiles de cargo, lo estamos construyendo. Entonces, hay cuestiones que tenemos que tecnificar y que no suene frío, sino que eso es profesionalizar la gestión, y a eso vinimos también. Si no, es como un paso como poco trascendental en una institución, y eso queremos dejar en el fondo, que efectivamente sean cuestiones que se mantengan en el tiempo y que los trabajadores y trabajadoras puedan defender después, más allá de quien dirija la institución. Sí, a mí me gustaría agregar a lo que dice Marcela, es que nosotros partimos nivelando sueldos justamente en regiones, y las primeras que nivelamos fueron los cargos de gestoras y coordinadoras campesinas, porque ahí, está la oferta efectivamente de Prodemu hacia afuera, por lo tanto tenemos que ser coherentes hacia adentro. Y hoy día hay un solo perfil, un solo valor, digamos, del trabajo para esos cargos. Cuando nosotros llegamos había casi una persona por sueldo, era una locura, así que nos fuimos ordenando, sí, y estamos trabajando en mejorar esos perfiles. Como tener una escala de... No había escala en el fondo, era así como dependiendo de cuándo tú llegaste, etcétera. No había algo que te dijera por qué tenían distintos sueldos las personas. Igual funciona. Claro, al igual funciona. Entonces, lo primero que hicimos fue parte del caos nivelar. Administrativo, sí, claro. ¿O una cuestión clientelar de...? Quería meter el dedito en la llave. Yo creo que hay varias respuestas a eso, pero lo importante es que hoy día estamos nivelando y partimos por los cargos de más bajo sueldo, ¿no es cierto? Y sobre todo las regiones. Hoy día hay un solo nivel en ese sentido. Entonces han establecido un sistema sí. con escalas de trabajo según un tipo de trabajo. Exactamente. ¿O eso está en proceso todavía? Estamos en proceso, pero partimos ya con regiones, como te decía primero, que fue nuestro primer foco de nivelación. Eso ya está ok. Y ahora estamos trabajando con los perfiles y también linkeándolo, ¿no es cierto?, con nuestro propósito institucional. ¿Vas a preguntar algo? Es que, sí, porque yo entiendo el enfoque en eficiencia del gasto, sobre todo cuando uno llega con un cierto desorden administrativo y uno quiere tener una estructura. Exacto. Como es muy bien planteado el punto de Marcela, decir queremos dejar algo, entonces tiene que haber una estructura lógica más de ir aumentando la cantidad de personas que están. Pero si uno hace un estudio, un diagnóstico de la demanda que existe para los servicios que entrega Podemos de fortalecimiento, apoyo de mujeres emprendedoras y ese tipo de cosas, si tienen claridad en que hay un exceso de trabajo administrativo y una insuficiencia en términos de personas que están trabajando directamente en terreno. De horas personas, dices tú, de horas personas. Bueno, sí, siempre... Sí, eso es una brecha, pero también a nivel como de todos estos procesos que hace Prodemu. A veces aquí hemos venido a contar de talleres en el programa Mujeres Rurales, de emprendimiento, en fin, todos requieren de rendiciones. Y en ese proceso de rendiciones hay labores que a veces son como medias invisibles, que tienen que ver con los contadores regionales, con la contabilidad central, con la secretaria que recupera las boletas para rendir, con las planillas que se hacen. Entonces, hay todo un trabajo que acompaña el trabajo de quienes van a terreno, y también las gestoras o las coordinadoras de área campesina lo que hacen es también como levantar un cúmulo de información, porque tienen que llenar bases de datos. Entonces no hay tiempos muertos en esto, y hay muchas labores que son invisibles y que yo diría que son vitales para que los flujos y para que los procesos funcionen. Entonces, claro, evidentemente que uno pudiera decir, sí, efectivamente necesitamos más gente, pero también
yo creo que el desafío es más que pensar en cantidades, es pensar en qué nos focalizamos o en qué nos concentramos hoy día como fundación, de manera que seamos reconocidos por un determinado tema, cuáles son nuestros nichos, cuál es nuestro horizonte estratégico. No podemos abordar todas las temáticas que tienen que ver con el emprendimiento ni con el tema de la ruralidad, pero tenemos ahí, yo creo, una base. Y claramente ese es un sello que pudiéramos seguir avanzando. Entonces, si hay dónde focalizarse, yo diría que son esos temas. Y a la base, evidentemente, de todos nuestros talleres y programas, siempre está el tema de los derechos. O sea, que es una cuestión clara que lo podemos llamar conciencia de género, asociatividad, cómo nos vinculamos. Porque en definitiva lo que hace Prodemu, y el otro día discutíamos en un grupo, digamos, con una consultora que está haciendo la revisión programática, lo que hace Prodemu es informar, capacitar, pero también vincular, y eso es muy importante, porque finalmente en el territorio yo diría que es lo más importante, porque son mujeres que finalmente llegan a un espacio de formación, de información, pero que con la otra logran asociatividad, logran vincularse, aprender de las otras mujeres que van a esos espacios. Sí, yo creo que ese es un atributo de Prodemu que es su potencial territorial. Y si hay que fortalecer algo, es eso. Oye, yo he estado con la duda todo el rato. Dime. Si es que porque ustedes están aprendiendo mucho en esta implementación de la norma. Sí. No solamente aprendiendo, lo van a aplicar internamente, ¿no? Sí, lo estamos ya. Sí, por eso. Tú que eres buena para los convenios, ¿no podías hacer eso firmando convenios con otras instituciones? Como enseñando, dices claro. tú. ¿Sabes? Porque yo pensaba, no sé, hay varias instituciones en Chile que les falta esto. Ustedes van a terminar expertas. De hecho, ya lo son porque es la labor que hacen para afuera, pero ahora lo están haciendo para adentro. Sí. Tú decías, ¿cómo logro la platita para Prodemu? Podría ser también, ¿o no? Implementar en otra... O sea, está bien. Va en la línea del... Porque, como el sello para otras organizaciones. Sí, no sé si el sello mismo, pero ayudarlos a ese sello, ayudarlos en la implementación, ayudarlos en que entiendan. O sea, te digo, el Ministerio de Obras Públicas es una cuestión enorme, y hay buenas que no tienen, voy a decir una palabra fea, idea de lo que están hablando ustedes, y entonces necesita el Estado que eso llegue a otros rincones de instituciones estatales. Y ustedes van a quedar expertas en eso y es parte de su función. Y municipios y privados. También. Sí. ¿Lo han pensado? Sí, es que obvio. lo estamos haciendo de alguna forma también, porque... Es que lo que hemos hablado es para adentro. Es que, por ejemplo, con el Servicio Civil, que nos ayudaron a hacer el proceso de las directoras regionales, ahora nosotros les devolvemos la mano con estas temáticas también, claro, ¿te fijas? Sí. Y así hemos ido haciendo varias alianzas, convenios con universidades, etcétera. Por ejemplo, como nosotros tenemos un presupuesto acotado para capacitación y otras cosas, vamos a hacer también, estamos implementando un programa de levantar potencialidades internamente para hacer la mejora continua de todas estas temáticas. Entonces estamos haciendo convenios y alianzas para que vengan a hacernos actualizaciones de estas temáticas y nosotros también damos otras a estas instituciones. Entonces estamos haciendo yo quiero que ganen plata, que le vengan a otro ministerio, porque sí se puede. O sea, si tú le ayudas a implementarle a alguna institución tanto que tiene, el ejército, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Hoy día hay 59 organizaciones certificadas solamente en Chile. Y son más privados que... Y son más privados, de todas maneras. Ustedes podrían ahí... O sea, es que esto es necesario... A ver, sí. Aquí hay dos cosas. Uno es la ganada de plata, pero esto es necesario para todos los chilenos, para todas las empresas, públicas y privadas. Si puede meter mano ahí, ojo, ayuda, y además que es solo beneficio. Sí, cuando tú gestionas realmente con una estructura, con una claridad organizacional, las personas también se sienten mucho más tranquilas con estas temáticas que no solamente pasan de ser una declaración de buenas intenciones a ser una gestión concreta que ven el día a día. Esa es la idea. Y bueno, está súper... diagnosticado que esto mejora el rendimiento, mejora el clima laboral, mejora la cultura, mejora la experiencia también de las personas internamente para ofrecer una mejor experiencia para las usuarias nuestras, por ejemplo. O sea, es solo beneficio, solo beneficio.
Sí. Oye, no hemos hablado de algo que se relaciona harto con esta norma y que es un proceso paralelo que estamos llevando, porque en noviembre viene la implementación de la ley de inclusión laboral, ¿no? Sí. Ya entra en vigencia. La corrieron a enero. ¿A enero? Y Ya. en marzo, bueno, porque están certificados casi un 4% apenas Ya. de los gestores De de los gestores de inclusión. Sí, inclusión. no es tan fácil. Ya. Las personas pensaban que era más fácil. Ya, pero nosotros entramos en ese proceso y ahí Sí. hemos hecho alianzas con algunas organizaciones que son clave en Sí. temas de inclusión laboral, sobre todo en temas de trabajo con personas con discapacidad, que es la Fundación Guazú, Sí. y la Academia Latinoamericana de Inclusión, que tiene una gran directora, que es Carolina Pérez Gallardo, que es una activista por los derechos humanos y las personas. Búsquenla ahí en Instagram. Carolina ha formado, y tal como se llama, la Fundación Academia Latinoamericana por la Inclusión. Tiene profesores y profesoras de distintos ámbitos de derecho a la comunicación, derechos laborales, ambientales, LGTBI, derechos humanos, claro. diversidades, y hacen clases. Y nosotros logramos ahí un convenio que nos ha permitido becas para algunos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hoy día hay Y 20 creemos que también esa es la vía. estudiantes, sí. Ahí está Sí. Carolina. Porque Ahí está, sí. creemos que es fundamental que esa actualización de conocimiento pase por, no sacamos nada estar hablando como de conciliación laboral, igualdad de género o inclusión laboral, si no generamos vías de capacitación para nuestros propios trabajadores, Sí. porque ya tenemos una base que efectivamente en la institución hay conciencia de estos temas, a diferencia de otras instituciones, hay conciencia, pero falta actualización. Sí. Y yo creo que este es el desafío para que tengamos una fundación mucho más moderna y también en sintonía con los nuevos desafíos de los derechos de las mujeres. Así es. De hecho, Somos nosotros una somos... fundación modelo. Sí, pero ese es nuestro objetivo, ser referente de buenas prácticas. No. Bueno, y lo que decía Marcela también de los gestores de inclusión, por ejemplo, nosotros en la fundación fuimos todo el área de personas a certificarnos. Estamos esperando nuestro certificado. Generalmente las organizaciones llevan uno, Sí. que es la ley, Sí. para cumplir la ley. El mínimo, Nosotros claro. vamos más allá de la ley, Me parece. vamos más allá de los certificados, vamos más allá de los sellos, porque realmente estamos comprometidas con estas temáticas en la realidad, lo vivimos día a día y queremos que sea palpable en el fondo. Oye, da como gana ir a trabajar a Prodemo, ¿eh? Pues sí, es verdad, pues sí, es un ambiente que tú estás, porque además hay preocupación. Les queremos agradecer una vez más Marcela Sandoval, directora nacional de Prodemo, y Soledad Candia Ramírez, directora de personas de Prodemo. Esta información que nos han dado, lo que nos han contado, es también, yo creo que un deseo de otras instituciones llegar a eso, y yo creo por eso son un poco modelo también, y no es broma. Pero estamos haciendo el camino. Sí, Sí. ahí seamos Pero vamos a humildes. llegar, vamos a llegar. No, por eso, pero hay otros que ni siquiera lo han empezado. Po. Sí, Entonces yo creo que es un modelo para otros para seguir este tipo de cosas que oye, si esto es, no estamos hablando de cosas tan lejanas, esto también debería estar un poquito en el código del trabajo. Sí, hoy día es, claro, es Y- voluntario, pero por eso, debiera ser bueno, por eso te digo, totalmente. yo soy abogado laboralista. Estoy de entonces- acuerdo plenamente. Entonces, Sí, le comentaba a Soledad antes de entrar, le dije, Daniel nos va a preguntar cosas. Me del derecho encanta, o sea, laboral. me encantaría que fuera así. Yo encuentro Claro, que sería... porque- Es como la ley de cuotas que están hoy día pero hablando. si esto es lo que tú dijiste, Perfecto. hay una expresión que tú dijiste que pasó. Esto mejora sustancialmente Todo, sí. las Es relaciones puro laborales. beneficio, Pero puro beneficio. O sea, la relación totalmente. laboral. Yo perdería pega. Porque habría menos Claro. despido, pero no importa. Sería fantástico no tener ese trabajo. Exactamente, porque, Menos demanda. porque se solucionarían de otra forma. Ya me llegan que hice una, no sé, por decirlo básico, pero básico. Tuve un acoso laboral, ¿no? Ni siquiera no me tomo lo sexual. Tuve un acoso laboral. Lo planteé. Se supone que hay un reglamento. No lo pescaron. Me dijeron que no sé qué. Oye, todos los días. Entonces le digo, ahí que hay Todo el un tiempo. cumplimiento de parte de tu empleador, los derechos Sí. humanos. Ya, entonces, eso, con esta cuestión lo llegáis a fondo, Ahora, el sello. Sí, ahora lo que tú dices es súper importante. Ser referente de buenas prácticas o trabajar por las buenas prácticas no significa que no vamos a tener problemas. No, si todo el Eso mundo hay que, tiene. hay ¿Cómo que los- tener no. el tema es cómo lo abordamos, que nos vamos a hacer cargo. Eso eso es sí. súper importante decir. Eso es fundamental. Sí, súper Pensar que importante. una institución no va a tener problemas Es entre personas es imposible. absoluta. Sí. No, Pero sí. en los colegios, yo te digo, porque Todo. tengo experiencia en esto. Pues, entonces, Sí. el tema es cómo lo tratas. Exacto. Las empresas, yo he trabajado en empresas. Cuando tú recibes, yo era abogado de empresa, no, abogado de empresa interna. Recibí la cuestión, venga para acá, siéntese acá, ¿cuál fue el problema? Solucionémoslo, y lo desarticula positivamente. Exacto, hacerse cargo. Hacerse cargo.
Y si no, te pescan, escala, termina en demanda, no sé qué. Porque en el fondo no solo necesitamos como mejores normas o reglamentos o protocolos, que es lo que estamos trabajando con el tema de prevención y el abordaje del acoso sexual y laboral en la institución, sino cómo internaliza eso de manera como de cultura organizacional, porque si no, solo nos quedamos en el cumple o no cumple, o en el procedimiento más punitivo, pero la mirada que tenemos que instalar es cultural. Muchas gracias, Marcela, una vez más. Muchas gracias, Soledad, por habernos venido a ver. Y bueno, seguiremos nosotros viéndonos los lunes, pero gran tema. A mí me interesa mucho además y se agradece mucho. Muchas gracias a ustedes.